Well, good afternoon, everyone. Thanks all for being here today. This is the first public activity of the Cuban Research Working Group here at the University of Massachusetts Amherst. We started a set of activities last year, and the main aim of the group is to try to boost research on different Cuban topics, mainly with the presence of some grad students here at the Department of Economics at the UMass. And it's a pleasure and an honor for us to present today to Julio César Guanche, which is a very well-known Cuban intellectual and social scientist. Here today we are talking about a crucial topic for the Cuban future, and we are talking about, Julio will talk about the election process in Cuba and in general the political changes that we think that will come in the next future. And Julio has a very important background in all the last year's history of Cuban social sciences in the country. And he graduated from the law school at the University of Havana, then made a master's degree in Spain in public policy, right? And recently he got his PhD in social sciences, but mainly with a specialization in history in the Latin American Faculty of Social Sciences in Ecuador. And he has written more than 7 books, has compiled more than 20, has been editor, has been a social sciences researcher, and an activist, have been involved in the Cuban Cinema Festival and in a lot of activities, but most part of his work have to do with the political system in general, in particular the election system, the electoral system in Cuba. So we want to thank our sponsor, CLACOS, the Center for Latin American and Caribbean and Latino Studies here at UMass, and of course our mentor, Dr. PhD Agustin Lau Montes, for always support us in this new way or new attempt to boost Cuban studies here at UMass. So thanks everyone and enjoy the talk. We will be doing a live broadcasting through our Facebook page, Cuban Studies at UMass, and then we will also have like questions either from the public and from also on our online followers. So thank you very much. Hola a todos, gracias por estar acá. La charla, como estaba anunciado, será en español y tendrá una traducción de lujo. Como siempre pasa, la máquina ahora, en este instante, ha hecho algo que no debía hacer, pero vamos a resolverlo muy rápidamente. Y quería antes mostrarles unas fotos. Thank you all for being here. Thank you for the translation. As I was predicted, the talk is going to be in Spanish, but we're going to have translation in English. Now, as it always happens, the machine has given me problems and is doing something I didn't ask it to do, but I wanted to share with you some photos. La imagen más común de Cuba es una imagen como esta. La imagen más común fuera de Cuba. Es la imagen postal turística, la imagen de postal, quiero decir, que siempre apela a los carros estadounidenses que todavía circulan en Cuba, casi siempre con la metáfora de la paralización cubana, aunque algunos lo han leído más interesantemente como también una metáfora de la innovación cubana. This is one of the most common images that circulate from about Cuba. It is like a postcard. It is like a postcard for Cuba, and what it means, metaphorically, is a sort of paralysis. The paralysis, but the cars that keep on rolling, American cars. But also, it has taken another turn, the metaphor for Cuban innovation. Y luego, esta otra imagen es más común, es tan común como esa. Es una imagen que fue muy discutida por colectivos feministas en Cuba, porque la publicó EFE, la agencia EFE, como una posición sobre la prostitución en Cuba.
no necesariamente son trabajadoras sexuales estas muchachas por temas muy jóvenes, pero si uno revisa normalmente la información que se produce sobre el país, normalmente recibe este tipo de información. La primera, la Cuba folclórica paralizada en los años 50, y la Cuba revolucionaria codificada en este tipo de imágenes. Cuba es un mundo bastante más complejo que ambas imágenes. Yo traje una, que es esto, no tiene nada que ver con el tema que voy a hablar, pero es un fotógrafo muy importante que recibió el Premio Nacional de Fotografía hace unos años, Raúl Cañuán, y sencillamente una foto muy sofisticada, muy compleja y es arte. Y yo lo que quisiera apostar es que estos dos niveles de aproximarse a Cuba comprenderan que el primero, y aquí seguramente lo comprenderán muy rápido, muy fácil, el primero es la versión completamente mediatizada sobre Cuba, y esta es una visión que hay que acceder tras mucho conocimiento y tras mucha experiencia sobre lo que es Cuba. ¿Cómo comprender esto? Esta es la imagen de Máximo Gómez, un general de la independencia dominicano-cubano, y este niño de piel negra que mira en torno a un cristal. Pero solamente por la belleza de la foto y la apelación a lo que se puede hacer y a las capas de complejidad que tiene Cuba, que podría muy bien representarse en imágenes como esta, ¿no? ¿Me conseguiste esto? So there is another more common picture, not as common as this one, not as common as the first one. ¿Dónde están las pictures? Necesitamos los chicos. Which was distributed and disseminated by EFE, and it was highly controversial, and it was debated in the feminist circles because the picture was covering the issue of prostitution, yet these young girls are not necessarily prostitutes, and it has to do with a construction of the information that we get about Cuba and how this construction tends to be either first paralyzed folklorization of Cuba in the 50s, or another, the prostitution and what it has done after that revolution, and this is how the Cuban Revolution gets portrayed. This is another third picture, and this third picture has nothing to do with I am going to talk about, but it is by Raúl Cañuán, a great photographer who recently won international prizes, and it shows the different levels and layers of Cuban society and how a complex image can tell a different story. And I bet that all these levels, the level of folklorization, the second level, and this level, speak about the very complex experience and knowledge of Cuba. And this image is a Máximo Suárez, the image of Máximo Suárez. Gomez, sorry, typewriting. And there's the face of the black child, and all these layers can be interpreted in many complex ways. Esta visión folclórica no es solo sobre la Cuba del presente. En los años 50 había aproximadamente en La Habana 11.500 trabajadoras sexuales cubanas. ¿Sí? Eso significa que eran unas 8 menos que las que había en Nueva York 20 años después. Y había aproximadamente 16 veces esa cifra en trabajadoras domésticas, que años más en la época sirvientas domésticas. Todo el mundo habla de las prostitutas así llamadas en la época cubanas, porque era una visión mucho más, era un dato más excitante, decía un autor, más llamativo, y mucho menos de estas 16 veces más mujeres que siendo trabajadoras domésticas eran sometidas a niveles también equiparables de explotación. Sencillamente hay datos más llamativos que otros, ¿no? Pasa en la historia de Cuba en estos años 50 y pasa también ahora con el presente cubano, que hay por supuesto unos datos que son más llamativos que otros. So, this folklorization of Cuba is not only from the past, but it continues in the present. For example, when we talk about prostitution and sexual workers, we have 11,500 domestic workers in the 50s, in 53, and we have 16 more times domestic servants than sexual workers, and yet that is not discussed when these facts are portrayed, which shows that some facts are more exciting than others, and so some facts are the ones that circulate more than others, and that is not only true for the Cuba of the 50s, but also for Cuba today. Claro, uno de estos datos de enfoque muy excitantes para hablar sobre Cuba es el tema de la transición a la democracia.
tiene más de 2-3 décadas ya de producida las primeras ideas sobre lo que sería la transición cubana, y los modelos más habituales que se manejaron, que se parecerían a Cuba, serían Chile y España. Fueron los modelos más estudiados para estudiarlos en comparación con Cuba. También se dijo que la transición cubana se iniciaría con la muerte de Fidel Castro, y que solo con el desmontaje del sistema político cubano es que se establecerían relaciones más normalizadas entre Cuba y los Estados Unidos. So about these exciting facts, one of the common tropes is the idea of the transition to democracy. We now have lived 2 or 3 decades since these first ideas emerged, but basically the models of comparison were Chile and Spain as transitions to democracy, and these comparisons have been the most studied. And the premise was that once Fidel died, there will be the conditions for a political dismantling of the political system, and only then would we have normalized relations between Cuba and the United States. Las cosas han ocurrido de manera muy diferente. Fidel dejó sus cargos en el 2006 y murió en el 2016. Chile y España están muy lejos de ser los referentes cubanos de hoy. Es difícil, es una buena pregunta. ¿Saber cuáles son las referencias más cercanas de la Cuba actual? Es una pregunta compleja para la cual no tengo una respuesta muy precisa. Pero, por ejemplo, a nivel oficial, a donde han ido los funcionarios públicos del tema constitucional en el país a buscar experiencias sobre el tema constitucional ha sido a Vietnam. O sea, por un lado, Fidel lleva a Cuba viviendo sin Fidel desde el 2006 en sus cargos y desde el 2016 de su fallecimiento. Las referencias de Chile y España no son en absoluto poderosas para Cuba, y el proceso de normalización entre Cuba y Estados Unidos, iniciado en 2014, se inició sin poner requisitos previos de cambios internos en Cuba para impulsar ese proceso de normalización. So that premise was obviously not what has played out. Things have played out differently. For one, Fidel stopped managing the country in 2006 when he retired, and in 2016 he died. So Chile and Spain, furthermore, could not be further as reference to what has happened in Cuba. So that is the good question. What is the closest reference to what has happened in Cuba in terms of transition? And it is very complex, and I am by no means pretending to give a precise answer right now, but what people have tended to do when they are looking at this transition in constitutional terms is to look at Vietnam as a reference. And so Cuba has been without Fidel since 2006 or 2016 after his death. Spain and Chile are completely dissonant reference to the Cuban transition, and the normalizations with the United States happened in 2014 before Fidel's death and without any prerequisites for a political transformation. Otra visión muy extendida sobre Cuba es la gerontocracia que gobierna el país. Sin embargo, si uno analiza datos, hay una transición generacional hecha allá hace tiempo. Desde el año 2016, por ejemplo, hace 2 años, el promedio de edad del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que es uno de los principales órganos de dirección del Partido Único Cubano, se había reducido de 59 a 54 años. El Consejo de Ministros, de 29 miembros, solo 4 tenían más de 80 años, y la edad promedio estaba entre 56 y 60. So another of those tropes that circulates is the gerontocracy, that is elderly leading power. And the facts are different. The facts show that there has been a generational shift that took place long ago, and the average PCC member, or the people working for the single party of Cuba, has actually decreased the average age from 59 to 54, and in the Council of Ministers from 60 to 56. Ahora, al mismo tiempo, se había anunciado que la llamada en Cuba generación histórica de la revolución, los que iniciaron el proceso revolucionario y han tenido el liderazgo desde entonces, se ha anunciado oficialmente que saldrán de las posiciones máximas de poder. Sin embargo, la mayor parte de los que se conservan vivos de esa generación, vivos con mayor rango, participarán de nuevo en estas elecciones que ahora vienen en abril, y muy probablemente saldrán electos, porque por el sistema electoral cubano es casi imposible
que una vez que uno aparece en el ticket electoral no salgan electos los que aparecen en ese ticket. Con lo cual estas personas, estoy hablando por ejemplo de por supuesto Raúl Castro, del vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura, de Ramiro Valdés, Guillermo García, son las figuras históricas de esa generación que están vivas y en el poder. Todas están nominadas a la Asamblea Nacional para un periodo de 5 años, con lo cual tendrán 90 años o más estas personas que están así nominadas, cuando termine el mandato, ¿no? Now, that is one side, but simultaneously there is that top power positions, the leaders of the revolution, and they hold these positions of powers, and those who continue to live and are in these positions and who will appear in the ballot in April will most certainly be elected, because it is almost impossible not to be elected once you are in the ticket. And these are Raúl Castro, Machado Ventura, and Guillermo Garcia. They will be over 90 years old by the time that they end with, because those are 5-year cycles for the National Assembly. Serán diputados, porque lo que está, digamos que prometido oficialmente por Raúl es que no ocuparán cargos de máximo nivel en el Estado cubano. They will remain as deputies, however, because Raúl has promised that they will not hold positions of high power in the Cuban government. Pero será una situación completamente inédita, porque nunca han estado ellos en Cuba sin esos cargos, y será una presencia muy poderosa y muy presionante en la Asamblea, su mera presencia, aunque no ocupen esos altos cargos. However, their presence in the assembly will be unprecedented, because they have never held positions except for the highest position in powers, and it will be a little intimidating for all the other deputies that are in the National Assembly. Ahora comenzaré a hablar de lo que son las elecciones en Cuba. El propio término de elecciones en Cuba es un término en discusión. Un grupo de autores prefiere llamarles votaciones o selecciones intraélite, porque no las considera estrictamente elecciones. So now I want to talk about elections in Cuba, and when we talk about elections in Cuba, some scholars prefer to call an infra-elite voting system, because really it is not proper elections that are taking place. Pero si uno analiza diccionarios electorales publicados y estándar, encuentra que hay contenido en las elecciones cubanas que están calificados como elecciones en diccionarios electorales, y no sería una gran tragedia llamarle elecciones, incluso para aquellos que puedan ser críticos de ellas. However, in electoral scenarios, the reality of what happens the day of elections cannot be that far off, and so it's not crazy to call it elections after all. En Cuba hay dos tipos de elecciones, una a nivel local municipal, que se hace cada 2 años y medio, y una para nivel nacional, que renueva los delegados y diputados a las asambleas provinciales y nacionales cada 5 años. So we have 2 elections, one that is local and municipal, which are held every 2.5 years, and another for the national level and provincial level, the assemblies, which is held every 5 years. En todos los procesos electorales que se celebraron bajo la Constitución vigente, que fue promulgada en el 76, con lo cual estos procesos electorales están ocurriendo así desde el año 76. Hasta el año 2013 había participado más del 95% de la población en esas elecciones. For example, all these processes, electoral processes that have taken place since our current constitution that was signed in 1976 until 2013, there was an average participation of 95% of the population. El gobierno, el discurso oficial lo presenta como una señal del apoyo casi unánime de la población cubana a las políticas de la revolución, pero sus críticos más crecientemente hablan también de creciente presión sobre el acto de votar y de mucha presión de la policía política o de la seguridad del Estado para evitar que determinado tipo de candidatos concurran a las elecciones. So some see this as a sign of unanimous support for the revolution and their policies. However, there is an increasing pressure at the moment of voting that the people can exert, and this has led to increasing policing and even the policing of candidates to follow them when they access their votes. Pero aún así, con elecciones que sí tienen mucho nivel de control social y de control político, ha habido una frecuencia decadente en el tema de la participación, y en el 2015 votó el 90% de la población, y ahora en el 2017, noviembre pasado, votó 89,02.
es más de un 20% del padrón electoral, que es una cifra que en otros países sería considerada muy baja, pero que en Cuba es significativa y permite romper entonces con aquella idea del apoyo unánime de la ciudadanía cubana a las políticas gubernamentales. In fact, the social and political control has indeed made a dent in the frequency of the electoral system. In 2015, 90% of the population voted, but in 2017, only 89.02% voted, which is not much. It is a little 20%, but it would be insignificant in other places, but it is significant in the case of Cuba. En el nivel municipal, el sistema... And this leads us to conclude that there has been a break into that premise that of an unanimous support for the Cuban Revolution. Unánime, estoy hablando de cómo maneja el discurso y la situación. Obviamente no es unánime ni en Cuba ni en ningún otro escenario político, ¿no? Además de esto, se generó una situación reciente en estas últimas elecciones, que son nuevas también en la historia de electoral cubana, que 182 personas autoproclamadas disidentes, opositores políticos, anunciaron su intención de participar en las elecciones. Also, when we talk about this unanimity, it has also shifted in the discourse. And when we are talking about the discourse, the latest elections, something unprecedented also happened. 182 auto-proclaimed dissidents, that is people that are openly opposed to the government, attempted or said they were going to run for office. En estos dos sistemas, estas dos bases territoriales de las elecciones, las locales y las nacionales, tienen distintas formas de elección. En el municipio, los propios vecinos proponen a otros vecinos suyos para ser representantes y votan en una asamblea a mano abierta y son nominados, o sea, resultan siendo candidatos los que en esa asamblea vecinal sean propuestos. En cambio, en las provincias de la nación existe otra forma de proponer candidatos que está mediatizada por un órgano, que mediatizada significa que en el medio hay un órgano que se llama comisiones de candidatura, que es la que tiene la responsabilidad legal de proponer candidatos para la provincia y para la nación. O sea, si bien en el municipio son los vecinos por sí mismos, aparece una nueva instancia en ausencia de otros partidos políticos, que son comisiones de candidatura, que están integradas por organizaciones sociales cubanas, que son las que proponen candidatos para la provincia y para la nación. So also we have a two-tier territorial system for the elections, the local and the national, and they are operated differently. The local one is held by a neighborhood assembly, and those who are at the assembly select the candidates and they vote by hand. On the other hand, the national layer, it is mediated by the Commission of Candidates. It is the cumulate of social organizations in Cuba, and though the Commission is the only one with the legal responsibility to provide candidates for both provincial and national elections. Entonces, donde único es posible que personas opositores al sistema puedan empezar a participar del proceso ya de nominación, de estar en un ticket electoral, es en el nivel municipal, porque es impensable que las comisiones de candidatura en provincias y nación propongan a personas que no sean completamente leales al aparato de gobierno cubano y al aparato político cubano. Fue en el nivel municipal que estas 182 personas intentaron participar, ninguna de las cuales llegó a estar en la boleta. El argumento de ello fue intervención de la policía y de la seguridad del Estado para evitarlo. So, that means that any opposition can only arise at the municipal level, and it is unthinkable to take place at the national level, because at the national level it would be unthinkable to get anyone who's not loyal to the political and the legal systems in Cuba. And this is what happened. None of these dissidents ever made it to the ballot, mostly because of the argument of the state security and police intervention. Y hubo algo que fue nuevo también, que es que normalmente el discurso oficial había repetido que la capacidad en los municipios de incorporar a cualquier tipo de ciudadano, cualquiera fueran sus ideas políticas, era una prueba de la democraticidad del sistema. Sin embargo, en estas elecciones apareció un video que fue filtrado a la prensa, no fue un video oficial, del actual primer vicepresidente del país, que se supone que sea el próximo presidente del país, diciendo lo siguiente: hay un proyecto de postular, son sus palabras, de postular gente contrarrevolucionaria como candidatos,
y estamos dando todos los pasos para desacreditarlo. Esa actividad es una actividad que no está prevista de ninguna forma en la ley electoral, que prohíbe todo tipo de propaganda electoral a favor o en contra de candidatos. Another new thing that took place is that the official discourse says that this municipal space and this municipal electoral system is what gives the capacity for a democratization of the country. However, there was a video that was leaked where the first vice president, who is supposed to be the next president, is saying that they're gonna take any steps to stop these counter-revolutionaries from holding any office, and that they are taking all the steps to discredit them. And that is the problem, because this doesn't support any of the discourse that is supposed to happen for electoral democratizations. Dado esos altos índices de votación, el discurso estatal cubano normalmente presenta las elecciones como una prueba, como un plebiscito que garantiza o muestra así llamada la continuidad de la revolución. En cambio, los críticos normalmente lo consideran como una suerte de simulacro que lo que hace es alternar o seleccionar intraélite el aparato de poder en Cuba. So this shows that the index of voting of elections which have been usually been described as plebiscites, which show the revolution's continuity, now again appears to be seen as simulacra, which are just replicating power within a close elite, which is an infra-elite. Más allá de estos criterios muy generales que dicen poco sobre los problemas respectivos del proceso, hay un grupo de dilemas, de problemas reales que muchos vienen señalando, tanto en la academia como en debates sociales en Cuba, y uno de ellos es, por ejemplo, que ningún programa de gobierno en Cuba, ni del nivel local municipal, ni de gobierno provincial, ni de gobierno nacional puede ser disputado a través de las elecciones, porque nadie se presenta a elecciones a través de programas. Está prohibido presentar cualquier cosa parecida a un programa, porque se entiende que puede derivar en demagogia electoral y lo que llamaban en Cuba politiquería, pero entonces al no presentar programa es muy difícil luego controlar lo que hace y disputar algún tipo de alternativa a través de las elecciones, ¿no? These things say little about the political problems. The real dilemmas, the real problems is that this social debate in Cuba, whether we're talking about municipal or provincial or national, no one can be held deputy having a program to run on. And because if you present a program, anything, it will be seen as political propaganda or demagogy or cheap politics. And so if you cannot have a program, then it's also very hard to be elected on a program that cannot exist. Otra cosa es que no se reconoce el voto a ciudadanos que residan en el exterior, o incluso que residan en el exterior pero que legalmente también residan en Cuba y estén en el momento de las elecciones estén en Cuba. Tampoco pueden votar si no hacen un procedimiento de registrarse y demás, pero no es algo que esté previsto la facilidad de votar a los que estén fuera y vayan al momento, y no está de ninguna manera previsto votar los ciudadanos cubanos que residan fuera siendo ciudadanos. Another element to take into account is that the Cuban system does not recognize citizens living abroad. It doesn't give them the right to vote, not the ones that are having a dual residence with Cuba, and even if you are living abroad and you happen to be in Cuba during elections, that also will not be guaranteed. So there is no way you can vote as a citizen who does not live permanently in Cuba in the elections. Y hay algo que es muy importante para producir análisis sobre esto. No hay ningún tipo de encuesta ni de información pública en Cuba sobre el perfil de votantes, preferencias de votantes. Eso no existe. Eso habla también del nivel de importancia que se le da al tema de los datos electorales, que es casi nulo, y segundo, compromete mucho el tema de saber qué está pensando y qué está votando. So another problem is that there is nowhere any production analysis or any electoral data, the profile of which voters are doing, and that doesn't exist in Cuba. So the first thing is that there is no real election data, but the second thing is that we have no clue what people are really thinking. Para que tengan una idea de la magnitud de esta ausencia de información sobre eso,
hubo un mero texto de un periódico estatal. Un mero texto significa un sencillo texto periodístico de un periódico estatal cubano llamado Juventud Rebelde en 2015, que convocó a sus lectores a hacer preguntas públicas sobre el sistema electoral cubano. Lo que ocurrió fue que hicieron solo 22 personas participaron de ese foro, y entre ellos 4 preguntaron por la elección directa del presidente del país, de eso lo haré después. Otro preguntó por la necesidad de pluripartidismo en Cuba, y otro calificó de impopular la ley electoral cubana. Eso se publicó en los medios y generó una gran reacción mediática fuera de Cuba, diciendo que parecía que había reformas políticas en curso en Cuba cuando se permitía que un texto como ese se publicara en un periódico estatal. Después de eso, fue en el 15. Lo que ha pasado después de eso es que han convocado foros similares, pero ya no con personas del público que hacen sus preguntas abiertas, sino con invitados propios del periódico que responden preguntas concretas y dirigidas, ya sin que las preguntas del público sean el eje central de la discusión. Digo esto como ejemplo solamente de, ante la ausencia de esa información, un texto periodístico se convierte en toda una señal hipotética de que están planificándose cambios a través de gobierno, que en ese caso no ocurrieron desde 2015 hasta hoy. La situación es la misma. So this absence of information, of data leads to situations, for example, when there was a very simple text in a journal by a group called Revolutionary Youth that showed up in 2015, and they asked a simple question to the readership. And 22 people submitted answers, and the question is, what did they think about the electoral system? And 4 people that asked about direct elections. I'm going to come back to that point. Other people talked about the multi-party system, for example, and other people referred to the unpopularity of the electoral system in Cuba. And that was enough for the government to proclaim that this simple journal had in mind political reform in the state, and in this simple state journal. And now what happened was that now there's a different forum, and this forum is only held with inside guests that answer very targeted questions, and there is no longer any public space. And this is because of the absence of any data, that a text like this can lead to hypothesis of regime change, when in fact this is far from the truth because of this absence of data. Hace más de 5 años se prometió también hace menos de 5, pero ya hace unos años se prometió oficialmente que se promulgaría una nueva ley electoral que cubriría estas elecciones pasadas de noviembre y las próximas para el nivel nacional, que serán en marzo, y esa ley no ha sido promulgada. O sea, no existe ningún tipo de ley, aun cuando fue prometida hace años ya, sencillamente no se hizo. Another thing, 5 years ago, a little less than 5 years ago approximately, there was a promise of a new electoral law. However, this law was supposed to be in place by the time the elections past November happened and the ones coming up now in March, yet was never passed, never implemented, and it was just an empty promise. Yeah. Cuando uno sintetiza cuáles son las demandas que escucha o lee en el mundo académico, en la prensa alternativa cubana, no estatal, y en debates en redes sociales y en los debates en los espacios donde se debaten en Cuba estos temas, que se debaten, les voy a mencionar algunos que son temas muy comunes como demandas al sistema electoral. Uno de ellos muy repetido es la elección directa del presidente del país, que en Cuba es el presidente de los llamados consejos de Estado y consejos de ministros. So